Ahora vamos a leer el 20. Dice, servirá de señal y de testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto cuando clamen a Jehová a causa de sus opresores. ¿Qué significa eso, hermano? Que significa que esto no será fácil, así de que, bueno, que el Señor viene y va a levantar su altar, y no, viene opresión. Cuando dice opresores significa, hermano, que es invasión, habla de guerra, habla de cautiverio, cautividad, hambre, cautividad, juicio, ¿verdad? Pero luego dice ahí, hermano, dice, Él les enviará un Salvador quien los defenderá y los librará. Ahí está hablando, hermano, de esos ministerios libertadores que el Señor utilizó en el pasado. El Señor usó un ministerio libertador para librar a su pueblo de Egipto. Usó a Moisés, usó a Aarón, usó a Josué, ministerios libertadores. El Señor va a hacer en este tiempo, va a usar de la misma manera ministerios. Se van a levantar Gedeones, Déboras, Josué, Moisés, o sea, ministerios similares al pasado. Ministerio, hermanos, que la misma iglesia los va a menospreciar, porque la iglesia no entiende estas cosas. La iglesia los va a rechazar. La iglesia los va a tildar de desadaptados. Porque el mensaje, hermano, que ellos hablan no cuadra con el mensaje de la iglesia. Fíjense lo que yo estoy diciendo. El Señor habla de un solo altar. Y la iglesia dice, ¿cómo así un solo altar? Yo tengo mi propio altar. ¿Eh? Cualquier pastor que me escucha dice, no, pero es que yo tengo mi altar. Ah, tú tienes tu altar. Pero el Señor quiere levantar un altar aquí en esta tierra. Es Él. Ni siquiera yo puedo decir que es mi altar, es el altar de Él, hermano. Y Él lo va a levantar donde a Él le plazca, pues, porque Él es Dios. Él escogerá un lugar, escogerá un sacerdocio, escogerá un diseño para plantar ese altar aquí en esta tierra. Entonces, fíjese, cuando hablo de los Moisés y los Gedeones, hay una palabra que profetizó allá Moisés en Deuteronomio 18:15, como diciendo, no, pero es que Moisés ya murió y eso no se puede levantar Moisés en este tiempo, no puede ser eso. Entonces, pero ¿cómo así? O sea que lo que usted dice vale más que lo que dice la palabra del Eterno. No puede ser, porque Deuteronomio 18:15, mire lo que dice profeta, fíjate lo que dice Moisés, ¿ok? Dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés, como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Moisés estaba profetizando, mira pueblo, mira Israel, mira iglesia, profeta como yo, el Señor te va a levantar, y a Él tienen que oír. Y si el Señor levanta, hermano, en esta generación, en esta dispensación, en estos días, por el juicio que el Señor trajo a esta nación, por el plan, el propósito que el Señor tiene con esta nación, levanta ministerios, no digo uno, hermano, digo ministerios del perfil de Moisés, entonces lo tildan de locos, de extraños, porque la iglesia no entiende eso, hermano, aun cuando está escrito. Fíjense lo que dice Oseas 12:13. El Señor va a plantar en esta nación, que ahora es Egipto, que el Señor la va a ver como Egipto, una nación santa, y va a usar profetas libertadores. Bien lo que dice Oseas 12:13, dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Luego dice, y por un profeta fue guardado. Entonces, de todas estas cosas que vienen, de esta opresión que viene para Venezuela, el Señor va a usar profetas para guardar a su remanente. ¿Ok? Es lo que dice esa palabra que está allá en Isaías 19:20. Dice que cuando clamen a Jehová a causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador quien los defenderá y los librará. 19:21, mire lo que dice, Jehová se dará a conocer a Egipto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Egipto no conoce al Señor. Venezuela no conoce al Señor. La iglesia de Venezuela no conoce al Señor. No sabe quién es Él. No conoce su santidad. No conoce su carácter. Pero el Señor nos da una esperanza aquí, una promesa. Dice, Jehová se dará a conocer a Egipto, a Venezuela. Y en aquel día los egipcios o los venezolanos conocerán a Jehová.
hay otras palabras paralelas a esa profecía. Y esta palabra, hermano, cuando uno habla de esta palabra, ¿sabe en quién se despierta mucho el celo? En nuestros hermanos hebreos, israelitas. Porque ellos, si el Señor levanta 5 ciudades aquí que hablan el hebreo, 5 ciudades que tienen un brillo, un resplandor de santidad, y levanta una ciudad de sol, una ciudad de Jerez. Esa ciudad de Jerez, hermano, es Sión, aquí en Venezuela, Sión. ¿Usted cree que eso no va a despertar celo en los que moran en la Jerusalén de allá? Claro que va a despertar celo, hermano. Va a despertar celo en nuestros hermanos. Y por eso es que el Señor en esta palabra dice, ya va Israel, yo me voy a dar a conocer, no a ustedes, a los egipcios, a extranjeros, porque yo me di a conocer a ustedes en el pasado, ¿sí? Pero a mí me place en esta dispensación darme a conocer a los venezolanos. Isaías 65:1, por ejemplo, dice, hay una palabra paralela, ¿verdad?, que confirma esa palabra, donde el Señor dice en su palabra que se iba a dar a conocer a otro pueblo, a otra nación, incluso que eso iba a producir celo en nuestros hermanos israelitas. Dice Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Verdad? Allá en Deuteronomio 32:21 habla del celo que se despierta en Israel. Dice, ellos me movieron a celos. ¿Quiénes son ellos? Israel, el pueblo escogido por el Señor, por el Eterno. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, porque adoraron otros dioses. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también, por tanto, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Es decir, me voy a fijar en otro pueblo, voy a tomar como esposa, recuerden, hermano, que el Señor siempre se refiere a Israel como su esposa. Entonces el Señor aquí lo que le estaba diciendo es, yo voy a tomar como esposa a otra nación y te voy a mover a celos, porque a otra nación le voy a decir esposa mía, la voy a abrazar. Eso es lo que dice aquí, hermano. Dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación, y de paso dice insensata. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta es una nación insensata. Una nación, hermano, para que deje de ser insensata, tiene que hablar la lengua del reino, conocer la ley del reino, que es la que da la sabiduría de Dios. La ley del reino, que es la ley del Eterno, ¿verdad? Isaías 19:22 dice, Jehová herirá a Egipto, a Venezuela. Le está produciendo heridas. Por ejemplo, el Señor, hermano, el Eterno, está hiriendo la economía de nuestra nación. El Señor está hiriendo nuestro sistema educativo, está hiriendo nuestra seguridad, está hiriendo la seguridad de la familia. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la delincuencia, se ha multiplicado. El Señor está hiriendo nuestro transporte parado, no tiene cómo movilizarse. Está hiriendo los que nos produce placer cuando nos sentamos a comer, ¿verdad? Ya no podemos comer los mismos platos. Está hiriendo nuestra alacena, nuestro deleite. Y también a muchos nos está hiriendo a través de enfermedades, porque se han multiplicado nuestros males, ¿verdad? Que de paso no se consiguen medicamentos. Pero aquí dice el Señor, Jehová herirá a Venezuela, dice, pero lo herirá, o la herirá, pero también la sanará. ¿Eh? O sea, eso es una promesa de restauración. Es una promesa de restauración, hermano. Lamentablemente todos no formamos parte de la restauración, hermano, porque el Señor siempre deja un remanente. ¿Por qué? Porque la restauración implica seguir un plan. Por ejemplo, parte del plan es que yo tengo que aprender hebreo. Cuando yo me dijo, mira, 5 ciudades tienen que hablar hebreo, yo dije, Señor, pues yo tengo que ponerme a estudiar hebreo. Entonces ese es el plan. Y si yo me someto al plan, me subordino al plan, yo estoy siendo obediente y por tanto entonces el Señor me dice, tú eres parte de mi remanente porque me estás obedeciendo.
¿Quién es el que va a formar parte del remanente? El que obedezca, hermano. ¿Obedezca qué? Lo que el Señor viene hablando, revelando a través de sus siervos los profetas. Jehová herirá a Venezuela, pero la herirá y la sanará. Se convertirán a Jehová, quien atenderá a sus súplicas y los sanará. Luego dice, hermano, aquí el 23. El 23, hermano, el Señor dice, ya aquí el Señor se extiende, dice, ya va, pero es que lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer no solamente es con Venezuela. Porque las naciones vecinas dicen, pero entonces comienzan a sentir celo, ¿no? Pero ¿por qué el Señor escogió a Venezuela? Pero nosotros qué, nada, nosotros nada, el Señor no nos va a mirar a nosotros. Entonces luego esta palabra, aquí el 23, Dios dice, ya va, mi propósito es con muchas naciones. Pero el Señor tiene que comenzar por un lugar. Esa palabra dice que comenzó por Egipto. Y esa palabra en este tiempo revela, dice, Señor, voy a comenzar por Venezuela, como lo dicen los cánticos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Uno de los cánticos que cantamos hoy dice, comenzaré por mi Venezuela. Amén. Mira lo que dice Isaías 19:23. En aquel día habrá un amplio camino. Un amplio camino es como una autopista, ¿verdad? Por donde puede pasar mucha gente, ¿verdad? No solamente puede pasar mucha gente, sino puede pasar a más velocidad. Porque un camino estrecho, si pasa mucha gente, tropiezan unos con otros, ¿verdad? Pero si el camino es amplio, hay holgura para caminar, para moverse, se puede correr y hay mucha gente que puede pasar para allá y para acá, uno y del otro lado. Dice, en aquel día habrá un amplio camino desde Egipto hasta Asiria. Asiria, hermano, representa gobiernos del norte. Egipto estaba al norte del sur. Al norte del sur, como está Venezuela. Le voy a dibujar el mapa más o menos aquí para que me entiendan. Venezuela está en Sudamérica, ¿verdad? Venezuela queda al norte del sur. Aquí está Europa, aquí está Asia y aquí está África. Egipto queda al norte del sur. Fíjense, hermano, la coincidencia. Y cuando dice Asiria, más o menos por aquí en esta área, está al norte de Egipto. Dice, en aquel día habrá un amplio camino desde Egipto hasta los reinos del norte, las naciones del norte. Y dice, y los asirios entrarán en Egipto, es decir, vendrán a Egipto. Pero ¿vendrán a qué? Vendrán a buscar, hermano, lo que el Señor está haciendo, la palabra, la enseñanza, la revelación, la ley, ¿verdad? Que el Señor les ha entregado a esta nación, a Egipto en el pasado, pero hoy a Venezuela. Dice, y los egipcios irán para Asiria. ¿Para qué? Para llevar, hermano, lo que el Señor les ha dado, llevar esa ley, llevar esa enseñanza, para consagrar el botín. Cuando yo les explicaba, hermano, que de esa ciudad de Jerez, el Señor va a sacar gente y le va a enviar a otras ciudades, a otras naciones, para desmenuzar ¿qué? Argumentos, para desmenuzar reinos, ¿sí? Sistemas de gobiernos, doctrinas de hombres, y para consagrar ese botín, como dice ya Miqueas, ¿verdad? Como el texto que leímos. Dice, y los egipcios irán a Asiria. Entonces los egipcios y los asirios servirán a Jehová. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que no solamente los egipcios me van a servir, también me van a servir los asirios. No solamente Venezuela me va a servir, también van a servir otras naciones. Porque Dios tiene un plan no solamente con Venezuela, Dios tiene un plan con las demás naciones. Eso es lo que dice aquí en el 23. Ahora, Israel sigue sintiendo celo, pero Señor, tú vas a tomar otras naciones y nosotros ¿qué? Entonces luego el Señor dice, no, ya va, tranquilo que tú tienes tu parte. El 24 dice, mire, en aquel día Israel, ahí sí está hablando con Israel, allá, para que no sienta celo, ¿no? En aquel día Israel, nuestros hermanos hebreos allá, dice, en aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria.
una bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito sean mi pueblo. Egipto, le dice a Egipto, bendito seas mi pueblo. Venezuela, bendito es mi pueblo, tú eres mi nación santa que yo escogí, bendito seas mi pueblo. Asiria, obra de mis manos, las otras naciones, ustedes son obra de mis manos, también me tienen que servir, ¿verdad? Y luego dice, e Israel, mi heredad. Como el Señor diciendo, son todos, yo los quiero a todos, yo quiero que todos me sirvan, yo no quiero que Israel sienta celo por lo que yo voy a hacer, yo no voy a comenzar por Israel, voy a comenzar por Egipto, o sea, hoy por Venezuela, voy a incorporar otras naciones, pero yo no quiero que Israel esté excluida de mi plan, yo quiero que Israel se incluya, que deje su celo, ¿verdad? Porque el Señor le dice a Israel, le dice, ustedes son mi heredad. Y hermano, aquí en nuestra nación hay mucho hebreo. Cuando el Señor dispersó, hizo que se dispersaran nuestros padres hacia las naciones, muchos vinieron a estas tierras. Y entre nosotros los venezolanos hay mucho hebreo, hermano. Quizás yo no tenga una cédula de israelita o de hebreo, no, quizás no, pero si el Señor habló a mi corazón y me dijo, tú eres un hebreo, hijo de Abraham, hijo de Jacob, hijo de Leví, yo le creo. Aunque no tengo cómo demostrar, yo le creo a mi Dios de que hay mucho hebreo, hermano, en esta tierra, y el Señor va a usar a ese remanente, lo va a usar para liberar a nuestra nación.